vinieron por las vías del ferrocarril del Bidasoa y llegaron a este lado de Endarlaza. Y a Endarlaza llegaron hasta la parte de la Astaola y quedaron en la Astaola. ¿Qué es lo que hizo entonces el pueblo de Irún? Se organizó bastante bien. La prueba es que esa conjunción republicano-socialista tenía dos hombres eminentes que eran Nicolás Gerendiain y Florencio Iracheta, dos hombres básicos. Lo primero que hicieron fueron establecer comisariados. El comisariado de transportes se estableció en el casino. El comisariado de finanzas en lo que era el Hotel Palace de Irún, que estaba en el Paseo de Colón haciendo esquina en lo que entonces era la Avenida de Francia, y el comisariado de guerra en lo que era arriba el Colegio del Pilar. Ahí se establecieron 3 comisariados y ahí empezó la organización. Tengo que decir que ocurrió una cosa curiosa que se ha contado muy pocas veces. Y es que el cuartel de la Guardia Civil, que estaba en lo que es hoy Astillago, ahí cerca de la calle Santiago, cerca del frontón, no se movió para nada. Todos los guardias civiles quedaron dentro del cuartel, eran 52 aproximadamente, fue una cosa curiosísima. Así como los carabineros se pusieron inmediatamente del lado de la República, la Guardia Civil, que en parte se quedó con la República, por ejemplo, en Barcelona tuvo una influencia decisiva en la liquidación del levantamiento fascista, intervino la Guardia Civil. En Irún, además, se quedaron completamente inhibidos, no intervinieron para nada. ¿Qué sucedió enseguida? La organización. Columnas. Organizaron columnas, pero no por partidos políticos, sino por gente de todas las ideologías. Había gente de todas las ideologías, comunistas, anarquistas, republicanos, no del PNV, mucho republicano y gente de Irún que quería defender a su pueblo. Entonces tuvo la suerte del pueblo de Irún de contar además con 2 hombres muy importantes, que fueron el sargento Ortega, que era un sargento de carabineros, que luego ascendió a comandante, y no solamente a comandante, que luego fue ministro. 2, Antonio Ortega, y luego Manolo Cristóbal, que era un taxista, un hombre corriente, Manolo Cristóbal Herrandonea, que organizaron las milicias. Organizaron las milicias y dijeron: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irún tiene un anillo de montañas, tenemos que ir al monte, es decir, a las montañas, a defender el acceso, a evitar además que los atacantes, que los fascistas, que Beorlegui concretamente, que era el que comandaba las tropas, llegue a Irún. Y efectivamente, consiguieron ir a Picoqueta, consiguieron ir a Arlaiz y consiguieron, como te digo, ir a Endarlaza. Y esas milicias, totalmente desorganizadas, porque no había una organización militar, consiguieron, sin embargo, una forma de agrupación y fueron eficaces. Es decir, resistieron lo mismo en Picoqueta, resistieron lo mismo que en Arlaiz y resistieron lo mismo que en Endarlaza. Tengo que decir que la vida en Irún, durante esa época, aunque la gente inquieta, se daba cuenta que estaba en un estado de guerra, en fin, que había algo raro. Y sucedió lo siguiente: vino un avión procedente de Navarra que causó el estupor, y causó miedo y causó hasta indignación, ¿no? Mira, los fascistas vienen de Navarra. Empiezan los combates, la superioridad de los atacantes es total. Es un ejército perfecto, dentro de lo que cabe, dentro de los límites de lo que cabe, es un ejército perfectamente organizado. Una línea de defensa bastante bien organizada, pero el núcleo de la defensa de Irún está entre Puncha y Saroya. Ahí está la línea defensiva de los republicanos. ¿Qué sucede entre tanto? Que las fuerzas, los milicianos que están en los frentes, carecen de una cosa esencial, que son municiones. No tienen municiones, o hay municiones escasas. Llegan una cierta cantidad de municiones cuando se ocupan los cuarteles de Loyola. Ocupan los cuarteles de Loyola los milicianos, las fuerzas de izquierda, y desde San Sebastián llegan algunas municiones, pero no suficientes, no hay suficientes municiones. Pero sobre todo lo que se adolece es de un mando único. No hay un mando único, hay partidas de milicianos, ya te digo, no organizados, pero que por la voluntad y por el ansia de luchar contra los atacantes son de una gran eficacia. La prueba es que, ya te digo, la batalla de Arlaiz, por ejemplo,
dura aproximadamente, pues eso, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Es una batalla durísima. Empieza a aparecer una cosa que ha causado un temor enorme en la población civil, son los aviones. Empiezan los aviones y empiezan los bombardeos, y eso aterroriza a la gente, aterroriza a todo el mundo. Es que jamás había visto. Eran tres aviones trimotores que venían de las bases de Logroño y de Pamplona. Se dirán 3 aviones, sí, pero hay que estar en aquella época. Eran 3 aviones, para nosotros era algo terrorífico. Bombardearon varias veces Irún. Una de las veces bombardean el centro republicano, que lo destrozan completamente, que estaba ahí donde estuvo el SAC, lo destrozan completamente. Otra de las bombas cae en Arbes, otra de las bombas cae en la estación en Arbes, causa 3 muertos, otra de las bombas cae en la estación y otra de las bombas cae en la calle Aduana. Eso aterroriza completamente a la gente no estamos acostumbrados a eso. Pero sin embargo hay un gran espíritu de lucha, porque Irún tiene una mentalidad, no diré rabiosamente izquierdista, pero sí netamente izquierdista, de toda la vida, que se ve ahora, por ejemplo, en ciertas elecciones, cuando gana determinados partidos, por ejemplo el socialista, hay un eco de aquella supremacía política que había en aquellos tiempos. Hay un eco todavía que se suele notar precisamente en las elecciones. Vuelvo a decir que la vida en Irún, dentro de lo que cabe en cuanto a alimentos, por ejemplo, es relativamente normal. No se careció de alimentos en ningún momento. Había cierta escasez en algunos sitios, pero en general la población no pasó hambre. La población sí estaba angustiada. Estábamos en un estado de guerra y sí estaba angustiada la población. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la guerra la teníamos, pues eso, a kilómetro o kilómetro y medio. Pero no solamente eso. Es que empiezan los bombardeos, por ejemplo, del fuerte de Guadalupe, y los bombardeos los ejecuta el acorazado España y el crucero Velasco. Contestan desde Guadalupe. Y desde Guadalupe intentan, los cañones de Guadalupe republicanos, intentan el bombardeo de Reid, que está ya en poder de los facciosos, y entonces sucede una cosa. Hay un bombardeo intensísimo desde Guadalupe y en Irún causa verdaderos escalofríos, porque la bala que pasa por todo el cielo de Irún, camino de Erlaid, ulula, es decir, hace un ruido penetrante, la bala de cañón, el obús de cañón, y eso asusta a la gente, es decir, causa una gran sorpresa a la gente, se asusta a la gente con eso. No sé el efecto que tiene, pero Guadalupe responde a Erlaid. No hay ninguna duda que la caída de Irún es inminente. No se puede defender porque no hay municiones. Se piden municiones a los franceses, pasa un vagón, pero después la derecha francesa consigue además que no pasen más vagones. Se consigue detener varios vagones de municiones en Hendaya con destino a Irún. Pero sin embargo en Irún, y te estoy hablando del 15-20 de agosto, hay un gran espíritu de lucha. Es decir, la inmensa parte de la población, que políticamente parece que había sido indiferente hasta la guerra, se alía además con los defensores de Irún, les apoya a los defensores de Irún. Inmediatamente las mujeres se convierten en enfermeras. Hay un hospital de sangre, el antiguo hospital que no habrás conocido tú seguramente, el antiguo hospital. Van infinidad de mujeres allí a Irún, muchas de ellas llevan cosas de su casa, mantas, sábanas y cosas que necesitaban y llevan al hospital de Irún. Es decir, que hay una identificación total entre gran parte del pueblo de Irún y los defensores de Irún. Hay que decir que entre los defensores de Irún tienen una gran importancia los asturianos. Hay una gran parte de asturianos, hay también una gran parte de anarquistas y hay también una gran parte, que eso es muy importante, del pueblo de Irún, de gente de Irún que quiere defender su tierra. Ve que está siendo atacada además, los facciosos, y la defiende. Los aviones causan verdadero pavor. Intervienen varias veces, son 3 aviones, digo, y causan verdadero pavor. Los niños lloran, lloramos, la gente se asusta, y ya desde el 15 de agosto ya lentamente empieza la salida hacia Francia. Lentamente, pero empieza la salida hacia Francia. Se ve además que con todo el entusiasmo y el interés que van a tener los defensores republicanos,
las tropas que tenemos delante son infinitamente superiores. No en número, pero sí en organización. Requetés organizados, falanges organizados, pero les cuesta llegar hasta las proximidades de Irún. Tanto es así que hay una conversación de Mola con Franco, y le dice Franco, una conversación telefónica, y le dice Franco a Mola, Mola es el que ha concebido toda la sublevación. Le dice a Franco que le mande municiones, y le dice Franco, a ver si de una puñetera vez tomáis Irún. Y Mola le contesta, a ver cuándo tomáis vosotros Madrid. Lo de Irún es clave. Toda la prensa extranjera no está citando más que el nombre de Irún, consideran clave. Es de una importancia vital, tan vital que luego verá las consecuencias que tuvo. Es vital. Todos los periódicos, vital. Que hay muchas detenciones de gente de derechas. Hay muchas detenciones que se llevan al fuerte de Guadalupe. Sí, muchísimas detenciones, de gente derecha, gente completamente apolítica, muchas de ellas, simplemente por el hecho de no ser de izquierdas, o de ir a misa, por ejemplo. Recuerdo perfectamente, yo con 7 años delante de la iglesia, un domingo se está esperando la salida de la gente de la iglesia para detenerles y llevarles al frente, o hacer trincheras, que se llamaba lo hacer trincheras. Pero ocurre una cosa muy curiosa, que hay un dominio total del Frente Popular en Irún, es decir, y sin embargo no se cometen actos de salvajismo dentro de Irún, en absoluto. Ya te digo, les llevan a Guadalupe, indiscriminadamente a muchos de ellos, se cometen injusticias con muchos de ellos, y lo hace sobre gente de fuera, ya te digo, anarquistas, socialistas que han venido de fuera, pero no gente de Irún. Se cometen injusticias, hay que decirlo todo, pero la mayor injusticia son los que han organizado la guerra, los autores de lo que va a ser una matanza terrible y los que han iniciado ese trágico 18 de julio. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Los que han iniciado todo han sido ellos, precisamente. Y si luego se cometen además irregularidades e injusticias, es como consecuencia de ese inicio de la guerra. Hay que decir que en Francia se acoge bastante bien a la población. Parte de la población tiene parientes en Francia, queda con ellos. Otra parte de la población, o la población o de los combatientes, son recluidos en una especie de almacenes que había en la estación de Hendaya, y otra parte de la población sigue hacia Barcelona. Pero Irún está bien. Queda todavía Beovia. Puncha no han tomado, después de unas batallas sangrientas, de cuerpo a cuerpo han tomado Puncha. Y llegan a este Beovia. Y en Beovia hay una defensa bastante dura. La zona de Beovia, en las proximidades de Beovia hacia la parte del río hay unas tapias, la entrada de Beovia, desde las casas de Beovia se les sostiene, pero el día 3, ya a las 3:30 de la madrugada, se rompe la resistencia, los defensores pasan a Francia y se ocupa Beovia. Ocupado Beovia, queda ocupado Irún ya. En Irún entran ya en una especie de desfile militar. A las 4:30 de la madrugada entra un batallón, tengo la foto, por la parte de lo de la avenida de Navarra, e Irún es ocupado ya. Antes, hay que decirlo todo, ciertos milicianos y anarquistas incendian Irún. Pero también hay que decir que incendian con una idea, por ejemplo, de que van a destrozar a una burguesía, a la élite, el Paseo de Colón. La Plaza Urdanibia no la toca para nada, la calle Uranzo no la tocan para nada, Beovia no la tocan para nada, un palacio en el Pinar, el palacio de un conocido, Aquilino Rodríguez, lo incendian. Han intentado una especie de represalia en lo que puede ser la burguesía de Irún. Irún es incendiado. Los iruneses con lágrimas en los ojos vemos el incendio de Irún. Estamos viendo, mira, esa es mi casa. Esa es desde Hendaya y desde Beovia y desde Viriato. Mira, esa es mi casa. Aquella zona, no, esa no es mi casa, no, eso está hacia la parte de la estación, no, eso es el Paseo de Colón, somos de Irún y la gente conoce. Ya ha terminado, se ocupó ya, pero después de una resistencia heroica. Han sido 50 días, no de desorganización como dicen muchos, en absoluto, no de desorganización, sino dentro de los pobrísimos medios con que cuentan los defensores, ha sido una resistencia heroica, porque a unas tropas perfectísimamente organizadas, que es la primera vez que en una guerra se ataca por tierra, mar y aire, los aviones, el ejército de tierra, el acorazado de España, desde el mar, la primera vez.
Irún se conquista el día 5 de septiembre, un día lluvioso, por cierto. Alguien dijo que eran lágrimas que caían. El 13 se conquista San Sebastián y ya se conquista todo Guipúzcoa. Efectivamente, Irún ha sido la llave del norte. La conquista de Irún ha supuesto la conquista de todo Guipúzcoa. El ayuntamiento de Hendaya estaba regido por el Frente Popular. Acogió en lo que cabe bastante bien, no diré que muy bien, bastante bien. No nos olvidemos que había una fuerza de derechas en Francia y que estaba contra la República. Y entonces influyeron para que los que llegaban a Hendaya o bien fueron internados hacia el interior, hacia Francia, o bien hacia Barcelona. Parte de la población de Irún se quedó en Hendaya, parte de la población, una gran parte de la población de Irún fue a Barcelona y otra parte de la población de Irún fue hacia el interior de Francia. En general se acogió bastante bien, pero con grandes, además, grandes trabajos de la derecha francesa para que la gente saliera lo más rápidamente de Hendaya. La derecha francesa era enemiga mortal de la República. Tanto es así que, como te digo, maniobró y consiguió que los vagones de municiones quedaran detenidos en Hendaya y que los defensores de Irún no pudieran, además, o no tuvieran las municiones suficientes para hacer una defensa efectiva. Esa fue la realidad. En Hendaya estuvimos 15, 20, 30, 40 días, estuvo un plazo, gente volvió a Irún, tenía sus hogares en Irún, tenía el hogar destrozado, a tierra. Nosotros volvimos el 25 de septiembre, entraron el 5 y el 25 de septiembre. Yo era hijo único de viuda, O sea, mi madre y yo no teníamos más que hijo único de viuda, otros se fueron a Barcelona. La población de Irún tenía 18.000 habitantes en el momento de estallar el movimiento. Durante la guerra, la ocupación, cuando entran los llamados nacionales en Irún, la población sería de unos 4.000. O sea que habían desaparecido, es decir, habían salido, habíamos huido, era la famosa diáspora, unas 14.000 personas aproximadamente. No quedó vacío. Luego volvió la gente. El pueblo tiraba mucho, no se sabía si la casa tuya había o no había sido quemada, quería saber cómo estaba, qué es lo que quedaba de tu casa, pero hasta el año aproximadamente 37, final de 37 o 38, Irún no pasaba de los 10.000 habitantes, es decir, que más de la mitad de la población de Irún estaba fuera de Irún todavía, unos 10.000 o 12.000 habitantes aproximadamente, más no había. ¿Cómo rehizo su vida toda esa gente que volvió después de semejante desastre? Sí, es que hay que tener en cuenta que en la guerra había una ideología también en Irún. Una vez que te han conquistado la ciudad, el conquistador influye, no hay ninguna duda, cambian las cosas, es decir, había fusilados en Guadalupe, y había revancha, pero la mayor parte de la población quedó absolutamente neutra, es decir, había que hacer frente a la situación. Estabas en un país que había sido conquistado por un enemigo, pero claro, no podías sublevarte contra ellos, sino hacer lo que ellos te decían. Automáticamente el ayuntamiento, la autoridad principal es la autoridad militar, es el jefe de la militar, que es el que designa a los concejales. Es decir, estamos ya bajo un régimen militar y la gente lo que hace es aguantar y tratar de pervivir, tratar de sobrevivir, es lo único que le queda. No se puede sublevar. El pueblo de Irún, los que vienen de Francia, no se pueden sublevar. Es decir, no nos olvidemos que hemos sido derrotados, están los vencedores. Y entonces, mal que bien, tienes que convivir con ellos, mal que bien. También te tengo que decir, por ejemplo, que tampoco fue, en cuanto a represalias en Irún de los vencedores, tampoco hubo. En el momento de la entrada, quizá fue después, cuando empezaron las denuncias. Nicolás Guerendiain, Florencio Iracheta, que por cierto Florencio Iracheta fue a Francia a hacer gestiones para tratar de conseguir municiones. Florencio Iracheta fue fusilado, Nicolás Guerendiain fue fusilado, Larrañaga, que era concejal, que conocerás precisamente a Larrañaga, que tenía la tienda de vidrios ahí de que Larrañaga, su abuelo, fue fusilado, y luego fue fusilado, mucha gente. Hay una cantera desastrosa en Vera, donde se efectuaban los fusilamientos, pero la gente de Irún tuvo que avenirse, no podía hacerse otra cosa más que de grado o a la fuerza aceptar lo que tenías encima y pervivir.
es decir, sobrevivir. Las fábricas empezaron a trabajar, se abrió la fábrica de cerillas, o se reconstruyó la fábrica de cerillas, la fábrica de vagones, empezó a trabajar, y claro, tenías que trabajar, tenías que comer, y entonces tenías que vivir, no se podía hacer otra cosa. Cuando te anunciaban, por ejemplo, el repique de las campanas que se había conquistado de una población importante, por ejemplo Bilbao, la gente tenía que salir a la calle en manifestación para dar muestras de que estaba satisfecha de que Bilbao se había conquistado. Tenía que dar muestras de contento y participar en las procesiones que se hacían en acción de gracias porque Bilbao así ha conquistado. Hay también una gran manifestación el día 6 de noviembre de 1936 porque la gente dicen que se ha conquistado Madrid. Ya, la conquista de Madrid suponía prácticamente el término de la guerra y no se conquista Madrid, hay una resistencia enorme. Madrid no se conquista nunca hasta el final de la guerra, que se rinde y se terminó. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Vivir. Más que vivir, tratar de sobrevivir, es lo que hacen. Las escuelas están incluyendo el espíritu nacional, como es natural. Vuelvo a decirte que cuando suenan las campanas, porque se ha conquistado una ciudad importante, salimos todos los chavales a la calle, todos te mandan a la calle, y luego tienes que participar en las procesiones, en acción de gracias, porque se ha conquistado esa ciudad. Tengo que decirte también, hay que decir la verdad, que durante la guerra en Irún no se careció de nada. No se careció de nada porque las zonas agrícolas estaban en poder de los llamados nacionales, las zonas agrícolas. Así como las zonas industriales estaban en poder de la República, las zonas agrícolas estaban en poder de los llamados nacionales y no se pasó, hambre no se pasó. Se pasó hambre a partir del año 40, cuando vuelven los de Barcelona. Hay un aumento de la población y entonces sí se pasó hambre. Los años del hambre del año 40 y 41 fueron durísimos. Ahí sí se pasó verdadera hambre. Cuando me dices la población, no había más remedio. Ten en cuenta que ese régimen duró la friolera de casi de 40 años, no nos olvidemos de eso. No son lo mismo los años 40 y 41 que los años 65-70, no es lo mismo, es completamente distinto. Ha habido una pequeña apertura, la gente, son otras generaciones, está cambiando la mentalidad y no es aquel espíritu guerrero de los vencedores de los años 40 y 41, no nos olvidemos que teníamos la guerra mundial al otro lado del Bidasoa. El ejército más potente del mundo llegó a Beoví y a Hendaya el 27 de junio de 1940. Sabíamos que era el ejército más potente del mundo y lo teníamos ahí mismo, al otro lado del Bidasoa. No había más que cruzar el Bidasoa para que nos viéramos envueltos en otra guerra. Más inquietud para la gente. A la inquietud de lo de la guerra, más inquietud. Mucha miseria, mucha calamidad y mucha hambre. Los años, por ejemplo, entre 40 y 45 fueron unos años verdaderamente dramáticos. El pueblo no tenía que comer. Se puso en boga lo que se llamaba el extraperlo. Es decir, el extraperlo era comprar mercancía a doble o a triple precio de lo que habitualmente valía. Pero salimos adelante. Salimos adelante. La prueba es que con todos esos 36 o 40 años de dictadura, luego se le llegó a lo que se llegó. A un régimen de libertades como tuvimos después. Pero para eso hubo que luchar y fuerte. Y el pueblo de Irún en ese aspecto fue un gran modelo, sin ninguna duda. Lo mismo en la defensa de Irún, lo mismo en la pervivencia, y después ahora que conoces tú muy bien además lo que es ahora el pueblo de Irún, con la diversidad de opiniones y con la libertad que tenemos en este pueblo ahora. Y esa fue la vida nuestra.